La primera entrada que tenemos aquí es muy escalofriante y naturalmente inquietante. Nadie espera cosas malas de las personas lindas y buenas que te rodean diariamente. Así fue el caso de esta muchacha con su amigo. Escuchen. Crecí en una ciudad con poco menos de 900 personas. Cuando tenía 14 años, mi año escolar solamente tenía 42 estudiantes. Es una comunidad agrícola en Oregon, básicamente en medio de la nada, rodeada de otros pequeños pueblos agrícolas. A mi mejor amiga Sara y a mí nos gustaba asistir a los juegos de béisbol del equipo preparatorio. No teníamos nada mejor que hacer. Era divertido y el hermano mayor de Sara, Aaron, era un lanzador. Aaron tenía un amigo que se llamaba Sam, era su mejor amigo, y hacía un año que se había graduado de la preparatoria y era entrenador asistente del equipo de béisbol. Los padres de Sara y Aaron a menudo nos dejaban en su casa solos con alcohol y sin reglas. A mis padres no les importaba lo que estaba haciendo, y aunque Sam todavía vivía con sus padres a los 19, Sara y yo nunca los habíamos conocido. Supuse que a ellos tampoco les importaba. Los cuatro pasábamos el rato en la casa de mi amiga y su hermano echando relajo. Como solo teníamos 14 años, Aaron y Sam nos vigilaban fraternalmente. Ninguno de sus amigos mayores se nos acercaban, incluso si nosotras nos aventábamos sobre ellos estando borrachas. Básicamente fue culpa de Aaron y Sam que no tuvimos novios el primer año de preparatoria. Cuando pasó lo que voy a contar, fue uno de los últimos juegos de la temporada. Aaron estaba lanzando y Sam estaba de entrenador. Después de perder el juego, todo el equipo, Sara y yo, fuimos a hacer fiesta como de costumbre. Después de los partidos siempre había fiestas, ya sea que se ganaba, se perdiera o lloviera. Bebimos y pasamos el rato, escuchando música y jugando juegos de tomar. Todos éramos adolescentes completamente típicos, con vidas normales en una pequeña ciudad. Después de haber consumido mucho más vodka que jugo de naranja, derramé una bebida en el piso de la cocina. Sam me ayudó a limpiarlo, y nos quedamos hablando un poco antes de que él insistiera en que me acostara antes de que cayera al suelo. Me ayudó a llegar a la habitación de Sara, me dio un pequeño abrazo y me puso en la cama. Antes de conducir a casa me revisó, me saludó con la mano y me dijo buenas noches. Yo me dormí instantáneamente con una felicidad difusa. No importa cuántas veces repase el día siguiente en mi cabeza, nunca parece correcto. Fue algo surrealista, algo que nunca he entendido. Lo siguiente que recuerdo fue escuchar un grito de una mujer. Sara y yo nos despertamos y corrimos descendiendo los escalones, solamente para encontrar a su madre enloqueciendo. En la sala de estar estaban los padres de Sara, Aaron y el alguacil sheriff del condado de Douglas. Algo andaba mal aquí, y sabía que nosotros no éramos los culpables. Me sentí enferma y aterrorizada. No podía comprender lo que estaba pasando. El sheriff me preguntó cuándo fue la última vez que vi a Sam. No podía hablar, no podía entender qué decía ninguno de ellos. Me las arreglé para decir que yo estaba borracha, no sé. El sheriff le preguntó a Sara también, y ella contestó lo mismo. Simplemente escribió algo en sus notas y se alejó de nosotras. Todo estaba muy extraño. Sam no estaba, Sam estaba huyendo. Finalmente comencé a juntar las piezas del rompecabezas. Sam huía de la policía porque había matado a sus padres. Los mató cuando llegó a casa después de la fiesta, con una hacha. Él había asistido al juego y a la fiesta, luego se fue a casa. Cuando llegó a casa agarró una hacha y golpeó a su padre en la cabeza, quien estaba sentado en el sofá mirando televisión. Su madre logró llegar al teléfono y marcó al 911. Sam la mató con golpes de hacha mientras ella hablaba con el operador de 911. Luego desapareció durante 2 días. Honestamente, desde el momento que supe lo que había sucedido hasta que Sam se entregó, estaba aturdida. Seguí esperando que fuera un sueño o una broma enfermiza. Este no era el Sam que yo conocía. Sam era una persona cariñosa y muy buena. Nada hacía sentido. Los 2 días completos no recuerdo qué hice, con quién hablé. No ayudó que Sara y yo aumentamos nuestra ingesta de alcohol y drogas. Él era un tipo tan normal que ninguno de nosotros vio de lo que era capaz. Todos éramos jóvenes normales y típicos,
Esto pasó hace 20 años atrás y la gente todavía evita hablar sobre lo que pasó. Yo tampoco cuento la historia, nada más aquí. Tomar fotografías es un arte, no cualquiera puede tomar fotos buenas. A veces los fotógrafos toman riesgos y viajan a lugares especiales para capturar el arte de la naturaleza, como fue el caso en esta historia. Presten atención. Hace unos 4 años atrás, era estudiante de tercer año en una pequeña universidad en el condado de Los Ángeles. Bordeando mi ciudad había una gran región cavernosa conocida como Turnbull Canyon. Es el tipo de lugar que tiene una buena cantidad de historias espeluznantes rodeando la localización. Había una área enfáticamente conocida como los portones del infierno. Hay historias de actividad de brujería, asesinatos de bandas, instituciones mentales abandonadas y cosas por el estilo. El tipo de cosas que escuchas sobre cualquier lugar lo suficientemente viejo como para tener reputación. En realidad, la mayoría de las historias son torcidas y sacadas de una tragedia que realmente ocurrió muchos años atrás. El cuerpo de una mujer fue encontrado en la base del cañón y desde entonces el resto es historia. Sin embargo, cuando un amigo fotógrafo nos pidió a mí y a otro amigo que saliéramos al cañón en la madrugada para tomar algunas fotos del horizonte de Los Ángeles, tuve que complacerlo. El cañón estaba a unos 30 minutos en automóvil desde nuestro campus, y habíamos estado escuchando al grupo The King of Limbs durante todo el recorrido, lo que resultó ser el ambiente perfecto para hacerme sentir bastante ansioso por nuestra pequeña excursión. También debo señalar que soy un tipo bastante ansioso, en general, por lo que viajar en una área remota conocida por su reputación de sucesos aterradores me hizo pensar 2 veces antes de tomar una decisión. En la parte superior del cañón hay una pequeña zona residencial, algunas casas lujosas rodeadas de árboles y bosques. Para aventurarse en el cañón en sí, debe seguir un sendero principal con varias arterias más pequeñas que se separan en otras direcciones, pero finalmente culminan, después de un par de millas más o menos, en la base de una colina empinada, adornada con una torre de agua vieja, con vista a la ciudad. De todos modos, estacionamos nuestro automóvil en la parte superior de la carretera del cañón. Dividimos el equipo de la cámara y nos dirigimos hacia el comienzo del sendero. Para entonces, era la 1 de la madrugada. Después de caminar por el sendero durante unos 5 minutos, Dave, el fotógrafo, decidió que era hora de preparar su primera toma, mientras Jeff, nuestro otro amigo, y yo vigilábamos. Al final consiguió la toma que necesitaba y continuamos caminando durante otros 5 minutos, más o menos, antes de que Dave decidiera preparar su siguiente toma. En este punto, el comienzo del sendero había desaparecido completamente detrás de nosotros, y estábamos un poco menos de un cuarto del camino hacia la torre de agua. Mientras instalábamos el trípode, notamos el tenue resplandor de unos faros a la distancia, lo cual era extraño porque el sendero no es para automóviles, ni es lo suficientemente grande para que puedan pasar. Si mal no recuerdo, el sendero solo mide alrededor de 1,5 m de ancho, con arbustos a ambos lados. Esto fue claramente una señal de alerta para nosotros, ya que éramos las únicas personas allí, así que inmediatamente empacamos nuestras cosas y nos escondimos en la maleza, esperando que el auto pasara. Finalmente, una vieja camioneta se detuvo a unos 15 metros de donde nos escondíamos. La camioneta en sí era vieja y destartalada, sentada sobre un chasis elevado, cuya caja faltaba por completo. Mientras se acercaba, supe que era el tipo de camión que suele ser propiedad de gente de la sierra, que vive en medio de la nada y prefieren que los dejen solos. Observábamos con agonizante anticipación cómo el camión se detuvo en su lugar durante varios minutos, antes de que arrancara por otros senderos, el rugido del motor resonando por todo el cañón. Claramente estábamos asustados en este punto. Los 3 nos preguntábamos si deberíamos continuar. Jeff y yo no queríamos.
mientras Dave nos aseguró que probablemente no era nada. Tal vez solamente era un tipo disfrutando de la noche y de la terraza. Así que con gran desgana, Jeff y yo caminamos detrás de Dave hacia la torre de agua para obtener sus últimas tomas. Sin embargo, no pude evitar la sensación de que algo andaba mal con el camión. Quiero decir que conocía a muchas personas en la escuela preparatoria que iban a manejar en la terraza para divertirse en el bosque, pero nunca en senderos delicados del cañón, apenas lo suficientemente anchos para caminar. Simplemente la presencia de esa camioneta no cuadraba el lugar. Después de caminar sin interferencias durante aproximadamente 1 hora, finalmente llegamos a la torre de agua. Subimos la colina hasta la cima y disfrutamos de la vista de la ciudad. Dave, una vez más, comenzó a configurar su equipo, mientras Jeff y yo estábamos a ambos lados de la torre de agua, vigilando por si acaso el camión regresaba. No había nada. Para entonces son alrededor de las 3 de la madrugada. Dave decide que tiene todas las tomas que necesita, por lo que empacamos nuestro equipo y nos comprometemos a regresar antes de que sea demasiado tarde, ya que todos tenemos clases en unas pocas horas. Justo cuando nos preparamos para descender la colina, el camión sale rugiendo del cañón debajo de nosotros, en el sendero. En ese momento el conductor intenta subir la colina, acelerando el motor con fuerza. Los tres nos deslizamos por la ladera de la colina hacia la maleza, aferrándonos a plantas y rocas, y el camión finalmente llegó a la cima de la colina, conduciendo lentamente alrededor de la torre. Podíamos ver el brillo de las luces delanteras cada vez que pasaba en círculo sobre nosotros, deteniéndose en medio del sendero, a no más de 20 metros de distancia. Vimos como un hombre adulto, alrededor de 50 años, salió de la camioneta inactiva y se metió en el brillo de los faros, merodeando mientras miraba el suelo. Luego se arrodilló, mirando algo en la tierra, inspeccionando el área con atención. Mientras lo hacía, se hizo cada vez más evidente que estaba rastreando algo. Eran nuestras huellas. Lo que pasó a continuación todavía me enfría hasta los huesos. Mientras mis amigos y yo nos acurrucamos juntos, mirando con completo terror, otro hombre con un suéter largo y oscuro emergió de la maleza, justo donde habíamos estado caminando, uniéndose al otro hombre a su lado. Aparentemente había estado allá afuera todo el tiempo que estuvimos caminando por el sendero, solo mirándonos. Nos seguía a una distancia segura. Los dos hablaron durante un buen rato, pero no pudimos escuchar una palabra. Continuaron escaneando el área, mirando nuestras huellas, pero finalmente se subieron al camión y se alejaron por una de las bifurcaciones del camino. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo allí en medio de la nada en la oscuridad, esperando casi 2 horas solo para asegurarnos de que la costa estuviera despejada. Entonces bajamos el cañón, regresamos al auto casi corriendo y manejamos a nuestro campus, justo a tiempo para las clases. Mis amigos y yo jamás regresamos a ese lugar durante la noche. No sé qué querían esos hombres con nosotros, pero sé que a ese tipo de personas les gusta cazar humanos como si fueran animales, solamente por diversión. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado la leyenda de La Llorona. Bueno, la experiencia de este tipo me trajo recuerdos sobre esa leyenda. Sin embargo, su experiencia de él es verdad y involucra a una persona real. Escuchen. Publiqué esta historia como respuesta a un hilo de Ask Reddit y me dijeron que debería de publicarla aquí, así que aquí está. Al crecer, siempre quise dar un paseo en bicicleta por la noche. Algo de eso me parecía realmente fascinante. No fue hasta los 13 años que mi madre finalmente me dejó. Me dijo que me pusiera el casco, que tuviera mi teléfono, que llevara una linterna y estableció los parámetros de dónde se me permitía ir. Ella me dio unas 4 millas, lo cual se me hacía mucho camino para mí. Así que justo después de la puesta del sol, me fui. Debo admitir que me encantó.
No había gente paseando a sus perros, ni niños corriendo, la temperatura era perfecta, etc. Fue muy divertido, tan divertido que ignoré los límites que puso mi mamá. Verás, donde andaba en bicicleta eran todos los senderos para caminar. Era una de esas áreas verdes entre dos vecindarios. Hay un camino largo que recorría al menos 600 pies, con una bajada de 25 grados. Yo estaba volando por esta colina, divirtiéndome, y me pasé el límite de los parámetros. Mi mamá estableció estos límites por una razón. Todo el interior de esas 4 millas estaba cerca de casas y personas. Sin embargo, afuera de esas 4 millas, específicamente el lugar por donde recorría, estaba vacío. Recorrí este camino durante 10 minutos, antes de que solo pudiera ver, atrás de mí, algunas de las luces de las casas en el interior de esos límites. Después de 15 minutos de cabalgar por este camino de tierra, escucho un cantar. Sonaba a unos 10 o 12 metros frente a mí. Dejé de montar para oír mejor. Era la voz de una mujer. Cantaba Eleanor Rigby de los Beatles, pero ella no estaba cantando las palabras, solo la melodía de las voces. Su voz era extraña, ¿sabes? Como cuando tienes flema en la garganta, tu voz se vuelve áspera. Así sonaba la voz de esta mujer. Avanzo un poco para tratar de verla mejor. Camino con mi bicicleta a mi lado. Me acerco lo suficiente para ver la silueta del cabello rebotando hacia arriba y hacia abajo, como si estuviera agitando la cabeza. Sin embargo, pienso que tal vez es una persona que necesita ayuda o algo. Así que saco la linterna de mi bolsillo otra vez, la apunto a ella y la enciendo. En el momento en que la luz la golpeó, ella dejó de moverse por completo. Ella estaba de espaldas a mí y entre más me acercaba la podía mirar mejor. Tenía el pelo repugnante que parecía pegarse mechones. También tenía partes calvas en la cabeza. Llevaba una sudadera con capucha roja brillante y muy grande. Estaba casi demasiado asustado para moverme. Creo que ella también. Conjuré toda la valentía que pude y dije: «Discúlpeme, señora, lo siento». Y apagué la linterna. Ella no respondió. Me guardé la linterna en el bolsillo, caminé un poco más adelante y empecé a girar con mi bicicleta. Justo cuando estaba girando, ella empezó a gritar. Gritó con una voz espantosa y aguda. Maldita sea, casi me cago mientras me vuelvo a subir a la bicicleta. Escucho su voz acercándose a mí, creo que me empezó a seguir. Pedaleo lo más rápido que puedo, no miro hacia atrás y no dejo de pedalear. Entre más recorría camino, sus gritos se volvieron más y más silenciosos, hasta que se disolvieron en el aullido del viento. Jamás me dieron ganas de volver a montar mi bici por la noche. En la última entrada que tenemos aquí, un hombre cuenta su experiencia cuando fue a disparar tiro al blanco en las montañas. La historia fue verificada real por los administradores de Reddit, así que no es nada falsa. Escuchen. Solía trabajar en una empresa de seguridad con un grupo de amigos. Todos nos llevábamos bien y la mayoría de nosotros incluso nos juntábamos después del trabajo. Sin embargo, había uno que otro trabajador que no se juntaban. Habían 2 hermanos que trabajaban por las noches conmigo y eran su propio grupo. Eran nuevos en la empresa y siempre tenían muchas conversaciones sobre sus armas. Beo era el hermano mayor y Luke era el menor. Después de escuchar tanto a Luke y a Beo hablar sobre tiro al blanco, desarrollé un interés. No tengo ni siquiera un arma de fuego, pero mi compañero de cuarto tiene varias. Una noche mencioné en el trabajo que iba a disparar por la mañana con mi compañero de cuarto y necesitaba un buen lugar al que ir. Bueno, los 2 hermanos me señalaron una localización muy buena en Google Earth y dijeron que era genial y que habían disparado allí una vez antes. Estaba a 45 minutos y más arriba en las montañas. Revisé el lugar precisamente debido a una única imagen publicada en las coordenadas de Google Earth. Había cartuchos de escopeta usados cubriendo el suelo en la fotografía. Decidí que era un lugar tan bueno como cualquier otro, y le dije a mi compañero de cuarto, Don, dónde llevarnos. Llegamos a la mañana siguiente, a las 10 a.m., y nos estacionamos en lo alto de la colina. Vimos nuestro lugar a unos 45 metros de distancia en lo claro en el valle.
y comenzamos a caminar hacia abajo. Quiero decir algo rápidamente. Uso una sudadera con capucha de color amarillo neón, muy brillante en el trabajo y durante el invierno. También soy un tipo bastante grande. Ser grande y de colores brillantes te hace muy visible desde muy lejos. He visto cazadores usando colores brillantes para evitar que otros cazadores les disparen accidentalmente. Decidí usar esa sudadera con capucha brillante en nuestra pequeña caminata. Llegamos a un cuarto de camino cuesta abajo y veo a un grupo de personas tiradores en el lugar deseado. Estas eran las únicas otras personas que habíamos visto en los 30 minutos de estar ahí. Nuestro lugar está ocupado, no puede ser. En el segundo que dije no puede ser, fue cuando el caos empezó. Estábamos en la ladera de una montaña bajando hacia ellos, y las rondas comienzan a volar. Este grupo nos está disparando. Dan y yo éramos los objetivos de unas 3 armas y no teníamos cobertura inmediata. Veo a Dan corriendo por la montaña, ametrallando a los tiradores. Veo hacia dónde corre. Era una pequeña meseta a unos 8 metros al lado de nosotros. El sonido de balas volando a centímetros de mis oídos es un sonido que nunca olvidaré. Las películas no le hacen justicia al sonido en absoluto, ni siquiera se acercan al sonido real. Todavía me da escalofríos pensar en eso hasta ahora. La vibración y rotación de las balas me heló los huesos. No es un sonido que quiera volver a escuchar. Hizo que todo caminara a cámara lenta y todo se miraba muy claro. Me estaba subiendo la adrenalina. Logramos cubrirnos y golpear el suelo. Estábamos inmovilizados, pero ahora teníamos cobertura. Tuve que haber escuchado al menos 100 rondas pasar justo por encima del borde de la meseta, arriba de mi cabeza. Escuché una pistola, un rifle y una escopeta. Sé que lo hice, estoy seguro. Los árboles, los cantos rodados y la ladera de la montaña fueron golpeados ronda tras ronda. Si nos hubiéramos levantado tan siquiera un poquito de nuestra tapadera, nos hubieran disparado en la cabeza. Esta gente estaba disparando colina arriba, hacia la carretera. A la espalda tenían sus objetivos de papel. Pensando en ello, mi padre dijo que debería haberles gritado para hacerles saber que estaban disparando a 2 personas y que detuvieran el fuego. Pero la cosa es que creo que sabían que nos estaban disparando. ¿Cómo podría no hacerlo? No estábamos tan lejos y la ladera de la montaña estaba casi desnuda. Tampoco no quería hacerles saber que estaban cerca de matarnos. Yo debería haber disparado también. Teníamos el terreno elevado, pero no soy un asesino. Solo esperamos y escuchamos sus pasos, esperando que se quedaran donde estaban. Si nos mataban, nadie encontraría nuestros cuerpos allí en las montañas. Pasaron 15 minutos y los disparos no cesaban. Podía sentir bala tras bala como me pasaba por encima de la cabeza. De repente, de la nada, hubo un silencio extremo. Fue como si la montaña regresara a su normalidad. Después de 5 minutos más de silencio, miramos cuesta abajo. Las personas ya no estaban. Teníamos nuestras armas listas mientras escudriñamos el valle abajo. Nada. No más chicos, no más vehículos. Solo su basura dejada atrás. Decidimos que era un buen momento para salir de las colinas. Regresamos corriendo a nuestro automóvil. Y regresamos a nuestra casa más rápido que nunca. Cuando regresé a trabajar el siguiente turno, les conté esta historia a todos. Incluso le agradecí a Bill por el dulce consejo. Se disculpó por los malos vocales y dijo que era una locura lo que me había pasado. Sin embargo, otro compañero de trabajo me dijo que Bill y su hermano Luke salieron a disparar la misma mañana que yo, en la misma zona. Esto era extraño. Le pregunté a dónde fue a disparar y qué armas traía para disparar. Señaló la misma maldita imagen de Google Earth que antes. Luke, Bill y su amigo usaron un Glock, un rifle calibre 22 y una escopeta calibre 12. Todo se estaba juntando tan rápido. Le dije que era un psicópata y que casi nos mata. Negó habernos disparado e incluso también cambió de opinión sobre dónde habían estado esa mañana. Dijo que en realidad estaban a 2 millas al oeste de ese lugar, porque su GPS les dio las coordenadas equivocadas. Sabía que estaba mintiendo, pero ¿qué podía hacer al respecto? No tenía pruebas. Trabajó conmigo durante otros 2 años antes de que me mudara y nunca más supe de ellos. Recuerdo lo impasible que estaba cuando negó haberme disparado. Él se expresó como un robot.
Habló bien mecánicamente. Sin embargo, nunca hablamos de eso después de la primera vez. No he ido a disparar desde entonces.